Yo conocí, te voy a hacer una historia rápida, porque yo conocí a este señor a través de 3 escoltas de Che, que en el año 1965, cuando el Che va a África, pasaron a la escolta de Fidel Castro. Cesario Rivero Crespo, Esteban Brito Lorenzo y Elvin Fontaine Ortiz. De los 3 se mantiene Elvin Fontaine Ortiz todavía en la escolta de Fidel. Y entonces, en varios actos que había con relación al nacimiento del Che y todos estos actos que normalmente se hacían en Cuba, me señalaron a este hombre y me hablaban de este hombre, de las cosas que habían hecho, claro, no de una forma despectiva, pero sí de que era un hombre muy bravo, muy fuerte, que había estado con el Che. Y una de las cosas que me contaban es que este hombre se unió al ejército rebelde y llegó al grado de primer teniente o de teniente en la sierra, pero que como tenía unos conocimientos económicos, el Che siempre lo cogió. Bueno, en definitiva, en el año 1959, el Che, que está destinado a comandar la cabaña, este hombre va como su ayudante personal. Pero el Che le da varias misiones a este hombre, dentro de ellas lo hace comisionado juez de los tribunales revolucionarios. Eso ocurre, qué bueno que menciones eso porque quería hablar de eso. Eso ocurre cuando él tenía 21 años. 21 años. Lo nombran comisionado de estos tribunales revolucionarios y es un poco el que da la luz verde de todos esos juicios sumarios que se hicieron. Para empezar, ¿era abogado ese señor? No tenía ningún conocimiento de jurisprudencia, ninguno. Lo único que él era economista, tenía algunos conocimientos de economía, solamente eso. Pero él era un hombre de confianza de Che y el Che lo nombra de juez. Ahí o sea, lo mandaron a hacer el trabajo sucio. Exacto. El trabajo sucio. Exacto. Tienes que encargarte de esto, como en la cabaña también se ocupó de muchos trabajos sucios. Exacto. Entonces, ahí, bueno, hay una reforma de la Constitución que estaba prohibido la pena de muerte por Antes del 59, para explicarlo claramente, antes del 59 la pena de muerte en Cuba no existía. No. Se hace una... Se modifica el artículo 25 de la Constitución de 1940, donde ya se puede aplicar la pena de muerte. ¿Qué tiene que ver Borrego con esa modificación? Este señor, bueno, que es de los que le sugieren a Fidel, junto con el Che, de la modificación de este artículo 25, para darle, entre comillas, un poco de legitimidad a los fusilamientos que iban a hacerse. De manera tal... Déjame preguntarte algo, perdóname que te interrumpa. Sí. Fue miembro de esa comisión, además de apelaciones. Sí, la comisión de apelaciones de pena de muerte. O sea, de 79 casos de pena de muerte que se apelaron, ¿cuántos se revocaron? Ninguno. Ninguno. Y entonces este hombre también hacía, o sea, firmaba todas estas concesiones. Yo te digo que de estas 79, y para que se tenga una idea, que se llevaron solamente en 10 meses. Yo no digo que él estuvo 10 meses, sino que se contabilizaron en 79 en 10 meses. En 10 meses, 79 fusilamientos. Imagínate que es un promedio de más de 7 fusilamientos por mes. Si los compara con los países que tienen establecido pena de muerte, te darás cuenta de la gran desproporción que existe. No, y de un país que acababa de salir además una constitución donde no existía la pena de muerte. Entonces este hombre también tuvo muchos fracasos en la vida económica y hoy me admira que Maduro lo lleve ahí como un asesor Vamos a hablar de económico. eso, vamos a terminar un poco con los antecedentes de él. Me llama la atención el tema, él cumplía con ese pensamiento del Che que decía no se preocupen por las pruebas. Eso es a la hora de todos estos juicios o los fusilamientos, no se preocupen por las pruebas, preocúpese de si es necesario fusilarlos o no. Eso es un irrespeto total a las leyes. Claro, pero eso, ¿qué sucedía con eso, Félix? Que antes de la vista del juicio, el Che, Borrego y los jueces y los fiscales se reunían y era donde el Che hacía alusión a esa frase que acabas de mencionar. Porque cuando ya iban a la vista del juicio, ya la sentencia prácticamente estaba dada. Ya era puro trámite. Ya se había decidido a cuánto se iba a condenar a ese hombre. Y entonces lo que te quería señalar también, que en esta reforma de la Constitución del artículo 25 lo hacen y lo aplican de forma retroactiva, lo cual es antiético. Por supuesto. Porque generalmente se hace una retroactividad cuando beneficia al reo, no cuando perjudica al reo. Y este caso fue todo lo contrario. Porque debía haber sido en ese caso, o sea, para beneficiar al reo. Exacto. Es cuando en ese sentido se aplica. Además, legalmente creo que es ilegal de la otra forma. Sí, pero ahí lo aplicaron porque querían darle esa justificación. Mira, hay otra cosa que quería señalarte también que es muy importante, que eso sí lo oí yo de boca de Fidel Castro. Sí. En varias ocasiones a Fidel Castro se le habló de la cantidad de fusilamientos que en esta etapa del proceso de la revolución sangrienta. Exacto. ¿Y él lo comparó con quién? Y él lo comparó
comparaba con otras revoluciones más sangrientas, como la Revolución Francesa, donde se llevaron a la guillotina más de 20.000 o 30.000, y lo comparaba con la Revolución Mexicana, incluso, que se llegaba a fusilar con ametralladora. Pero lejos de tratar de justificar en algo que la Revolución Cubana, lo que estaba era incluyendo la Revolución Cubana dentro de estas revoluciones sangrientas y no sacándola de este contexto, ¿no? Sí, trataba de justificarlo, lo que hacía era ponerse pues, en medio de unas revoluciones realmente sangrientas y terribles. De nuevo, ahora vamos a ver qué hace este señor en Venezuela. Su gestión económica fue un total fracaso. Tuvo que ver con la zafra de los 10 millones, un fracaso. Tuvo que ver con el cordón de La Habana, un fracaso. Estuvo en el Ministerio de Industrias con el Che Guevara, un fracaso. O sea, económicamente nunca demostró nada. Sí demostró en otro que era un personaje oscuro, siniestro, que sabía de fusilamientos, de cómo manejar los juicios. Por eso está en Venezuela. Por eso, porque ahí es donde él es de verdad una eminencia. En ese aspecto oscuro de su vida es donde él es una eminencia. En lo demás ha sido un fracaso total. Claro, ¿puedes decirnos algo de quién lo lleva a Venezuela? ¿Cómo es el contacto? ¿Es un hombre de Fidel o de Raúl? No, es un hombre, yo creo, de los dos. ¿De los dos? De los dos, porque es un hombre que viene del Che, un hombre de total confianza, hizo todo lo que hizo al principio de la revolución, incluso después de todos estos fracasos, incluso siguió de asesor del Consejo de Ministros, o sea, que no era un hombre que fue, como se dice, que en la zafra de los 10 millones lo destituyeron y que incluso tuvo enfrentamiento con Fidel. Todo eso es falso, porque si no, no hubiera seguido de asesor del Consejo de Ministros. Es un hombre de confianza. Y también, como yo mencionaba, tuvo que ver con el fracaso del cordón de La Habana también, ¿no? Sí, es que en esa etapa todos estos planes, o bien si no estaban, digamos, en el pleno desarrollo, se estaban gestando. Y como él era un agente muy importante en esta parte económica de todos estos planes que quería hacer Fidel y eso, pues sí tuvo que ver de alguna forma u otra con estos planes y estos fracasos. ¿Cómo llega a Venezuela? ¿Tienes idea cómo es el contacto con Venezuela? Porque llega recientemente. Sí. Bueno, se dice que estaba ahí dando instrucciones y asesorando incluso hasta desde que en los últimos años de Chávez. Le estaba dando algún tipo de orientación, pero ya ahora lo sacan a la luz pública un poco como que es el hombre que trae la bolita mágica de que va a salvar la economía venezolana. Porque fíjate que una de las cosas, una de las banderas que Borrego en estos momentos está alzando es no copiar a modelos anteriores, refiriéndose a modelos rusos y a modelo cubano incluso. Pero es que si él no salvó la economía cubana, por supuesto, ¿cómo va a salvar la economía? No, va a reprimir, pues... Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer. Porque además hay muchísimas pruebas de lo que hizo en el mundo de la economía en Cuba fue un total fracaso. En esto no, en el tema de la represión, de los juicios sumarios y de todo esto es diferente. Mucho se habla, y lo vemos continuamente cuando se está hablando de la crisis venezolana, analistas del tema venezolano, venezolanos que pasan por aquí, siempre dicen todo esto está dirigido desde La Habana, la represión está dirigida desde La Habana. ¿Este hombre puede ser clave en todo esto, ese señor Borrego? Mira, si no es en la represión como tal en las calles de Venezuela, sí va a influir mucho en cuanto a esta temática de enjuiciamiento de la oposición venezolana. En eso es un experto. Tomó clases de su maestro de Che, sabe cómo manipular los juicios, sabe cómo hacer todo esta componenda que se hace para culpar a los acusados, incluso antes de llegar al juicio y crear falsos testimonios, falsos testigos, etcétera. En eso sí puede asesorar muy bien a Maduro. Estoy convencido que esa es la parte importante que va a desarrollar ahí. Pues ahí lo tienen, este personaje oscuro, siniestro, Orlando Borrego. ¿Qué edad tiene aproximadamente? 72, 73 años, algo así debe tener. Relativamente, si lo comparamos con la gente de esa generación, de esa revolución del 59, relativamente joven, ¿no? Sí. Dentro de ese grupo. Muchísimas gracias, Juan Reinaldo, por haber estado aquí en el programa. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a hablar, seguimos con el tema de Cuba. El presidente ruso Vladimir Putin llega a La Habana, Cuba, el próximo viernes para reunirse con Fidel Castro. Vamos a analizar qué hay detrás de esto. Quédese con nosotros. Esta noche, el último accidente marítimo con 3 muertos pone en primer